Bueno, la subordinación, es decir, está bajo las órdenes de alguna persona, quien puede ser el patrón o los representantes de este, pues en una relación laboral no existe un trabajador que haga su trabajo sin lo que son recibir órdenes. Si no se cuenta con esto, no se tiene presencia de lo que es un contrato. Bueno, lo siguiente que vamos a hablar será lo que establece en el artículo 82 de la Ley Federal de Trabajo. Es la definición de lo que es el salario, es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por lo que es su trabajo que está prestando a lo que es la empresa. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el artículo 21. Se entiende que la relación laboral puede surgir de lo que son dos formas, derivado de cualquier acto que le dé origen. Bueno, este puede ser un contrato escrito o puede ser una relación laboral de palabra como existen muchas circunstancias y derivado exclusivamente de un contrato individual de trabajo. Bueno, prácticamente en el artículo 21 se tiene que presumir la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. A veces el patrón desconoce al trabajador por evadir sus responsabilidades legales argumentando la inexistencia de la relación laboral, por lo que con esta presunción de existencia corresponde al trabajador demostrar con cualquier medio la prueba que trabajaba ahí, igualmente a la empresa. Le toca guardar una serie de documentación sobre los trabajadores según la Ley Federal del Trabajo para evitar consecuencias negativas en la economía de lo que es la empresa. Y bueno, pues en el artículo 26 la falta del escrito a la que se refiere el artículo 24 y 25, no priva al trabajador de los derechos que derivan de las normas de trabajo y de los servicios prestados, puede imputar al patrón la falta de esa formalidad. Y bueno, en el artículo 784, vamos a ver cuáles son lo que corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista una controversia. En qué caso, nos vamos a mostrar qué casos, en el artículo 184 se va a poder presentar lo que es una controversia. En el artículo 804, el patrón tiene obligaciones de conservar y exhibir en un juicio los documentos que a continuación se van a mostrar. En el artículo 805, el incumplimiento a lo dispuesto con respecto al artículo anterior establece la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese a su demanda en relación a tales documentos. Es decir, que si el patrón no tiene lo que son las pruebas de sus documentos, prácticamente el trabajador va a salir lo que es ganando. Y ahora vamos a ver en la Ley Federal del Trabajo lo que es un contrato verbal. Bueno, no entraña formalidad alguna, solo requiere que se manifieste el consentimiento de ambas partes. Y vaya, pues prácticamente es cuáles son las condiciones. El problema es que se van a tener lo que son controversias. Y bueno, lo que es un contrato laboral por escrito, se deben de cumplir ciertas condiciones que se plasmarán con respecto al documento de la Ley Federal de Trabajo y señala lo que son los requisitos que deben cumplirse al momento de redactar el contrato individual de trabajo. Y bueno, esto viene prácticamente en el artículo 24, cuáles son las condiciones que deben de hacerse por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Serán lo que son 2 ejemplares, por lo menos de los cuales cada parte se va a quedar con uno. Y a continuación los vamos a mostrar. También cabe señalar lo que son diversos contratos individuales de trabajo según su duración. El primero que tenemos es contrato individual de trabajo por obra determinada. Este se celebra y exclusivamente para la realización de un trabajo o una obra específica en el que existe una fecha cierta y determinada de inicio de labores y la terminación que se encuentra condicionada a la culminación de la obra de trabajo. La siguiente es contrato individual de trabajo por tiempo determinado. Existe desde su celebración fechas ciertas y previamente determinadas de inicio y terminación de lo que son sus contratos, por ejemplo, deportistas, actores, músicos y contratos de trabajo médicos residentes en periodos. Y el otro es el contrato individual de trabajo por inversión del capital determinado, que existe en fecha cierta y determinada de inicio, pero la terminación se encuentra condicionada al agotamiento de lo que es la inversión económica, por lo que se establece claramente la cantidad a invertir. Y este es un ejemplo por la de las explotaciones de minas. Y el último que tenemos es el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Este prácticamente es el más común en lo que son las empresas. Este tipo de contratos es el que garantiza el principio de estabilidad laboral
Pues a diferencia de los anteriores contratos, no se tiene una fecha o condición a determinar para que culmine el contrato celebrado. Bueno, continuamos con el tema de relaciones individuales de trabajo, que de hecho surge una vez que se inicia la relación laboral en cualquiera de sus modalidades, automáticamente surgen para el trabajador diversos derechos económicos y sociales que el patrón debe otorgarle y que mencionaremos en este apartado. Y bueno, estos derechos son lo que denominaremos prestaciones laborales y no se deben de confundir con los derechos y obligaciones de patrones y trabajadores que estudiaremos en tema siguientes. La prestación retributiva o salario. Dice, es el derecho principal que surge con la prestación de un trabajo y que el patrón invariablemente debe pagar en las cantidades, modalidades y periodicidad que se haya pactado. Lo que es el aguinaldo es otro, es la cantidad en efectivo que el patrón debe pagar al trabajador antes del día 20 de diciembre de cada año como una forma de retribución anual derivada de los gastos superiores a los normales de la temporada navideña. Y bueno, en el artículo 87 nos dice que debe pagarse, o como dijimos antes, del 20 de diciembre. Y nos dice, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Lo siguiente que hablaremos son de las vacaciones. Esto viene en el artículo 76 y los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas. En ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Y bueno, lo que el siguiente será la prima vacacional. Esto viene en lo que es en el artículo 80, en el estado de trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que le correspondan durante su periodo de vacaciones. Bueno, pues es la cantidad de efectivo que debe pagarse correspondiente a su día. Y lo que es la prima dominical, prácticamente son los días en que los trabajadores descansan y bueno, y si esto se tiene que mandar a trabajar por cuestiones de la empresa, en el artículo 71 dice, en reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio en el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre los salarios de los días ordinarios de trabajo. Y bueno, también tenemos lo que son las horas extras. Si por alguna circunstancia lo que es el jefe de la empresa ocupa que se quede más tiempo el trabajador, bueno, pues las primeras 9 horas laboradas durante la semana se pagarán doble y las excedentes 9 horas se pagarán el que es triple. Y la base del cálculo es el salario diario dividido entre el número de horas de la jornada. Debe observarse si es diurna, mixta o nocturna. Bueno, la diurna consta de 8 horas, la nocturna 7 horas y la mixta 7.30 horas. 7.30 horas. Y bueno, ahora vamos a hablar respecto al tema del tiempo extraordinario y para tal efecto transcribimos los siguientes artículos que se mostrarán a continuación. ¿Cómo se suspende la relación de trabajo? Bueno, en el artículo 42 son causas de suspensión temporal de trabajo en caso de enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal o enfermedad, la prisión preventiva del trabajador, el arresto del trabajador, el cumplimiento de servicios y obligaciones en el artículo 31 de la fracción 3 de la misma Constitución, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales y la falta de documentos que exijan a leyes y reglamentos para la prestación de servicios cuando sea imputable el trabajador. En el artículo 45, el trabajador deberá regresar a su trabajo en el caso del 1, 2, 4 y 7 del artículo 42 al día siguiente de la fecha de causa de la suspensión y en los artículos 3, 5 y 6 dentro de 15 días. Bueno, ahora continuaremos en cómo termina una relación laboral de trabajo. Es importante que las formas en que puede terminar una relación, la responsabilidad económica del patrón en cada caso de terminación y bueno, vamos a hablar en la ley federal diversas causas. El mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de obra, vencimiento o término de inversión del capital, la incapacidad físico-mental de un trabajador o su causa de enfermedad, o que constituye un riesgo, los casos que se refiere al artículo 434, reajuste personal o cierre o quiebra de la empresa. En el caso previsto en el 439, reajuste de personal por la inducción de maquinaria y procesos nuevos.
recesión de la relación laboral. El otro es despido injustificado previsto en el 47 y 48, cuando no existe un motivo para que el patrón despida al trabajador o que el patrón entregue un aviso de la rescisión del trabajador. Rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, causas de retiro de conformidad respecto al artículo 41, incapacidad permanente total derivada de un riesgo de trabajo, y muerte del trabajador derivada de un riesgo de trabajo, y bueno, el último es jubilación del trabajador. En estas formas acabamos de mencionar la terminación de la relación laboral y ahora analizaremos la responsabilidad económica de cada uno de ellos con la siguiente tabla. Ya como conclusión, prácticamente pudimos ver lo que son algunos de los conceptos básicos de lo que es el derecho laboral, cómo se divide, qué tipos de contrato hay según cada caso, las indemnizaciones y qué derechos les corresponde a lo que son los trabajadores. Y también vimos algunas de las gráficas de qué tipo de indemnización le corresponde a lo que es a cada persona y cuáles son los artículos en los cuales nos tenemos que estar basando. Y bueno, prácticamente el derecho laboral surge más que nada debido a lo que es a la protección de los trabajadores, porque a veces se sabe que les dan un mal trato a lo que son los trabajadores, entonces a veces no es justo que los patrones prácticamente los corran sin razón alguna y también tengan el conocimiento de qué le corresponde a cada persona y cuáles son sus derechos, obligaciones de cada uno de ellos. Muchas gracias. Bye.